en esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 3 llamada Analicemos funciones exponenciales y logarítmicas. Bien, antes de definir lo que es el concepto de una función exponencial y una función logarítmica, es importante tener claro el concepto de función, que este tema se aborda en el sistema educativo salvadoreño en el primer año de bachillerato. Se aborda el tema de lo que son las funciones de manera general. Las funciones exponenciales y logarítmicas son de bastante utilidad cuando uno está estudiando matemáticas a nivel superior, concretamente cuando uno estudia cálculo. Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas pues toman un papel muy importante en estudios posteriores. Muy bien, antes de iniciar con la definición formal de una función exponencial y una función logarítmica, vamos a recordar lo que es una función de manera general. Recordamos que a las funciones de manera general se le representa con la letra f y entre paréntesis x, en donde este x le llamamos un valor de entrada que pertenece a cierto conjunto. Digamos, pertenece al conjunto de los números reales. Igual, y después del lado igual se coloca pues el valor resultante, que es un valor de salida. Vamos a llamarle un valor de salida y, que también vamos a decir que pertenece a los reales. Entonces, si esto sucede, decimos que la función f es una función que va del conjunto de los números reales a los números reales. ¿Qué significa eso? Una función, fíjense bien que es una regla que asigna a cada número real, le asigna otro número real. Es decir que también, para efectos de que recordemos y que comprendamos, podemos decir que una función es como una especie de máquina que convierte números en otro número. Supongamos, simulemos, imaginémonos que esta cajita que estoy dibujando acá es la función, en donde esta cajita tiene un depósito de entrada y tiene uno de salida. Acá nosotros introducimos un número, entonces internamente la máquina haría ciertas operaciones que previamente van a estar establecidas, y aquí en el de salida pues sale otro número. Para efectos prácticos voy a suponer que lo que esta función hace es el número que yo le introduzca lo multiplica por 2 y le suma 5. Recordemos eso. El número que se introduce se multiplica por 2 y se le suma 5. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le ingreso a esta máquina el número 2? Viene e ingresa el número, internamente acá haría el proceso. ¿Qué proceso? El número que se ingresa se multiplica por 2 y se le suma 5. Por lo tanto, si hago esa cuenta, el número que ingresa, que es un 2, si lo multiplico por 2 y le sumo 5, pues este resultado es 2 por 2 son 4, 4 más 5, 2 por 2 son 4, más 5, 9. Es decir, que cuando yo ingrese el 2, la máquina me va a regresar el número 9. ¿Por qué? Porque yo he programado la máquina de tal manera que la cuenta que ella haga es el número que yo le ingreso, lo multiplico por 2 y le sumo 5. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le ingreso un menos 4? Por decir algo. Entonces viene el menos 4 ingresa, la máquina hace la operación previamente programada, que es el número que se ingrese, lo multiplicamos por 2 y le sumamos 5. ¿Qué cuentas haría entonces la máquina? Pues la máquina haría el número que yo le ingresé, que es menos 4,
lo voy a encerrar entre paréntesis, lo multiplico por 2 y le sumo 5. ¿Cuánto da esto? 2 por menos 4 son menos 8, menos 8 más 5 son menos 3. Menos 3. Es decir que el valor que me regresaría esta máquina es menos 3. Ahora bien, de manera general, fíjense bien que al número que nosotros ingresamos le llamamos X y el número que sale le llamamos Y, ¿sí? Entonces, de manera general, hagamos la cuenta. ¿Qué pasa si ahora yo no le introduzco un número ni 4, ni 2, ni 8, sino que yo le introduzco X, ¿sí? Viene X, ingresa. ¿Qué saliera acá? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho con los números anteriores, ¿sí? El número que yo le ingreso lo multiplico por 2 y le sumo 5. En este caso, como ha ingresado X, entonces a ese X debo de multiplicarlo por 2 y sumarle 5. ¿Qué sería su valor de salida? Pues sería 2 por X, es decir, 2X. Aquí estoy diciendo el doble del número que le ingresé más 5. Entonces fíjense bien, cuando yo le ingreso X de entrada, la salida es 2X más 5. Matemáticamente eso se representa así. F de X, es decir, F que es el nombre de la máquina, el nombre de la función, entre paréntesis, el valor que yo le introduzco, que le he introducido X, y después del signo igual, lo que arroja o el valor de salida, que ya vimos que si yo le introduzco X, el valor de salida es 2X más 5. Esta expresión que observamos acá es una función. De tantas funciones que hay, esta es una en concreto. Funciones hay infinitas y cada una tiene, como quien dice, su regla o como quien dice su programación previa. En este caso, esta función lo que hace es el número ingresado, que le llamamos X, lo duplica y le suma 5. Podemos ver, por ejemplo, haciendo las cuentas para el 2 que le ingresamos al inicio, esto se expresaría así: F evaluado en 2, o también se lee F de 2, que lo que haría es, bueno, el número que lo ingresé, lo duplico y le sumo 5. O en pocas palabras, fíjense bien que podemos entender como que este 2, yo lo vengo y lo sustituyo por esa X que está ahí. Y ahí tendría 2 por 2 son 4, más 5, 9. O por ejemplo, F de menos 4, es decir, le estoy introduciendo menos 4 a la función. Esto sería 2 por menos 4 más 5. Haciendo las cuentas, esto sería 2 por menos 4 son menos 8. Y menos 8 más 5 son menos 3. Entonces, para efectos de entender, esto es una función de manera general. A este valor que me devuelve es un valor Y, es decir, un valor de salida. También es importante recordar que si vamos a hablar de funciones exponenciales, estas tienen que ver con exponentes y por lo tanto es necesario recordar algunas propiedades que cumplen los exponentes con respecto a las operaciones. Vamos a recordar alguna de ellas y vamos a repasarlas. Vamos a recordar esas propiedades, por ejemplo, nosotros sabemos que una expresión de esta forma, nosotros le llamamos una potencia, ¿sí? Las potencias tienen ciertos componentes, como por ejemplo al número grande que está en la parte inferior, en la parte de abajo, le llamamos base, ¿de acuerdo? Y al número chiquitito que aparece en la parte superior le llamamos exponente. Obviamente aquí puede ser negativo o positivo, también posee su signo. Entonces fíjense bien que de manera general a esto le llamamos una potencia.
Si el exponente es un número natural, es decir, de 1 en adelante, podemos entender que a elevado a la n, así se lee esto, sería igual a multiplicado por a multiplicado por a tantas veces como lo indique el exponente. Por ejemplo, si apareciera si apareciera a elevado a la 3, esto implicaría que sería a por a por a únicamente 3 veces, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el exponente sea un número natural, ya que por ejemplo si hago referencia digamos a elevado a la menos 3, el exponente negativo lo cambia todo y por eso es necesario estudiar algunas propiedades que tienen que ver con exponentes negativos o de igual manera propiedades que tienen que ver con exponentes fraccionarios. Por ejemplo, imagínense yo tengo una base elevado a un exponente con fracción. La definición de que la base se multiplica tantas veces como el exponente lo indica, pues no sería la más apropiada. Por lo que a continuación estudiaremos dichas propiedades. Vamos a recordar, por ejemplo, si yo tengo una potencia a la n y la voy a multiplicar por una potencia a la m, fíjense bien que las bases que hemos dicho que es el número grande es el mismo. Y lo que cambian, observen, son los exponentes. Estos exponentes, el primero es n y el segundo es m. La propiedad dice lo siguiente, que cuando yo quiera multiplicar potencias que tengan la misma base, se escribe la misma base y los exponentes se suman. Es decir, esto sería n más m. A esta propiedad se le conoce como multiplicación de potencias de la misma base. Se le llama así obviamente porque estamos multiplicando potencias que tienen el mismo número como base. Propiedad 1. Cabe también estudiar la propiedad de cuando yo quiero dividir potencias que tengan la misma base. Imagínense ustedes, bueno, vamos a colocarle 1 a esta, vamos a la 2. Imagínense ustedes tienen una potencia a la n y la quieren dividir entre una potencia a la m. Observen que las bases son iguales, deben de ser la misma potencia a, la misma base a. Entonces se escribe la misma base a, pero los exponentes se restan. Concretamente, el exponente de arriba se le resta el exponente de abajo. Es decir, cuando yo quiero dividir una potencia a elevado a la n entre a elevado a la m, esto sería a la n menos m. ¿Sí? Esta propiedad se le llama división de potencias de la misma base. Ahora bien, tenemos una tercera propiedad. Y es que imagínense ustedes, tienen una multiplicación, un número a está multiplicado con un número b y a la vez esto está siendo elevado a un exponente. Esta propiedad lo que dice es que si yo tengo una multiplicación y esta multiplicación está siendo elevada a un exponente, el exponente se distribuye para cada uno de los factores. Es decir, esto sería a elevado a la n multiplicado por b elevado a la n. ¿Sí? Lo que quiere decir esto, que la potencia de una multiplicación es la multiplicación de sus potencias. También hay una análoga para la división, llamémosle 4. Y es que si yo estoy dividiendo números y lo elevo a un exponente, es decir, un número a entre un número b, y esto lo elevo a un exponente, de manera similar ocurre con el producto. Cada término, es decir, tanto el numerador como el denominador, se elevan al mismo exponente. ¿Sí? Ahora bien, no confundir, fíjense bien, la propiedad 4 con la propiedad 2. ¿Por qué digo esto?
Porque en la propiedad 2, las bases, observen, las bases deben de ser iguales. Y así se restan los exponentes. En cambio, observen acá, las bases no son iguales. La base del numerador es A y aquí la base del denominador es B. Es decir, son potencias totalmente diferentes, puesto que las bases son diferentes. Bien, analicemos una quinta propiedad, que esta tiene que ver con exponentes negativos. Y es que lo que dice es que si yo tengo una base elevado a un exponente negativo, digamos menos n, lo voy a escribir acá un poco más abajo, propiedad 5, si yo tengo una base elevada a un exponente negativo, esta propiedad lo que me indica es que esta potencia con exponente negativo se convierte en una fracción cuyo numerador siempre va a ser 1. Es decir, aquí siempre vamos a colocar 1. Y cuyo denominador es la misma potencia, pero en este caso con exponente positivo. Es decir, esto pasaría a ser a elevado a la n. Miren qué interesante esta propiedad. Lo que me dice es que si yo tengo un exponente negativo, eso lo puedo convertir en una fracción cuyo numerador sea 1 y cuyo denominador sea la misma potencia, pero con exponente positivo. Y tenemos una sexta propiedad, que es la que habla acerca de exponentes fraccionarios. Y fíjense qué interesante es esta propiedad. Dice lo siguiente, que si yo tengo una fracción como exponente, esto pasa a ser un radical, fíjense bien, pasa a ser un radical, en donde el índice de la raíz es el denominador. Es decir, que esto sería una raíz enésima. Y fíjense bien que la base con el numerador pasa a ser una potencia a la m. Es decir, fíjense bien, elevar un número a una fracción es equivalente a sacar la raíz de índice igual al denominador. Eso va a depender del denominador de la fracción. Raíz de, miren, la potencia de la base elevado al exponente m. ¿Sí? Vamos a agregar otra propiedad, que es, por ejemplo, cuando yo tengo una potencia elevado a un exponente. Esto se llama potencia de una potencia. Es decir, ya tengo una potencia y esta adicional la elevo a otro exponente. Esto por propiedad dice que estos números deben de multiplicarse. ¿Sí? Esto sería una potencia que tiene base a y exponente n por m. Es decir, se multiplican los exponentes. Y fíjense bien que hay otras propiedades que son elementales, pero se deducen a partir de las ya conocidas, pero es importante conocerlas. Vamos a agregar una propiedad 8, y es que si yo tengo una base a y la elevo a un exponente 0, este resultado da 1, ¿sí? En donde a debe de ser diferente de 0, es decir, cualquier número diferente de 0, si yo la elevo a la 0, eso me da 1, ¿de acuerdo? Aquí mismo podemos hablar también de que si yo tengo un número a elevado al exponente 1, esto es el mismo número a. Es decir, estas propiedades son básicas. Todo número diferente de 0 que tenga exponente 0 da igual a 1, y todo número a que tenga exponente 1 da el mismo a. Bien, hasta aquí llegamos con estas propiedades. Para entrar de lleno con las funciones exponenciales, vamos a realizar una serie de ejercicios respecto a estas propiedades para luego hablar de las funciones exponenciales. Así que nos vemos.